Muy buenas tardes. Estamos otra vez transmitiendo de acá desde Naco, Sonora, el grupo de Unidad Cristiana de Naco, Sonora. Soy el pastor Agustín Fuentes y pues aquí estamos bien contentos y felices porque para nosotros es un deleite poder llevar el mensaje de Jesucristo a tu casa, ahí, a tu ciudad. Y entonces, pues aquí estamos, vamos a ir directamente a la palabra en esta tarde. Vamos a ir a Mateo capítulo 11, verso 1 y al 19. Vamos a leer. Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en la ciudad de ellos. Dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Y entonces respondió Jesucristo, les dijo, vayan y háganle saber a Juan las cosas que han oído y lo que han visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y el verso 6 dice, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Verso 7, mientras ellos iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Les dice, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, eso digo, y más que profeta, dice, porque este es de quien está escrito, dice, he aquí yo envío mi mensajero delante de la faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Verso 11, de cierto les digo que entre los que nacen de mujer, no ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, aquel más pequeño, en el reino de los cielos, mayores que él. Verso 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizan hasta Juan. Y si quiere recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos, oiga, para oír, oiga. Y luego dice, más, ¿a qué preparará esta generación? Compararé esta generación semejante es a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, les tocamos flauta y no bailastes, endechamos y no se lamentaron, porque vino Juan, que sí comía, ni comía ni bebía, y dicen, demonios tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí es un hombre comelón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das en esta tarde, Padre Dios, Señor, de soltar una palabra que tú has puesto en nuestro corazón. Y deseamos, Padre Dios, que llegue hasta lo más profundo, Padre, precisamente de su mente, de sus huesos, de su corazón, y que se haga carne en sus vidas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor, gracias, Padre. Ok, consideremos entonces la palabra. Dice que lo primero que nosotros aprendemos aquí es que si somos discípulos de Jesucristo, el principal instructor para la nueva manera de vivir es precisamente Jesús. Entonces, y el verso 2 dice, al oír Juan en la cárcel los hechos de Jesucristo, dice,
envió a 2 de sus discípulos. Ahora yo me estaba preguntando si Juan estaba en la cárcel, o sea, ¿cómo se enteró? Y los discípulos, yo no sé, pues a lo mejor irían ahí a visitarlo o algo, ¿verdad? Y ya les comentó, o ellos le comentaron a él lo que Jesucristo estaba haciendo. Y Juan realmente lo que quería hacer era tener la seguridad, o sea, de que Jesucristo era realmente, o sea, el que habían enviado y el que habían visto. Acuérdense que ya Juan lo había bautizado a él, pues Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces ya lo conocía de vista y también estuvo platicando con él, pero él quería tener la seguridad. Entonces fueron, dice para preguntarle, ¿eres tú aquel que ha de venir o esperamos a otro? ¿Verdad? ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Veamos el versículo 25 al 30, ahí mismo, 25 al 30, y en Juan capítulo 11 dice, en aquel tiempo respondió Jesús y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y los revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni su Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y luego sigue diciendo, venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre ustedes y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, eso fue lo que realmente, o sea, quería que Jesucristo, que le llevaran el recado a Juan, ¿verdad? Ahora, verso 7, dice, el verso 5, dice, los ciegos ven, el verso 4, perdón, respondiendo, Jesús les dijo, vayan y háganle saber a Juan las cosas que oyeron y que vieron. Y luego dice, los ciegos ven, los ojos andan, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres es anunciado el Evangelio. Qué tremendo. Pues aquí literalmente, o sea, le estaban diciendo que Jesucristo, o sea, le daba vista a los ciegos. Dice, los ciegos ven. Qué tremendo. Yo me acuerdo cuando yo conocí a Jesucristo, hubo una palabra que me impresionó. Ahí en Juan capítulo 1, verso 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz verdadera que alumbra, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Yo en aquel tiempo yo me pregunté, dije, bueno, si hay una luz verdadera, entonces hay una luz falsa, ¿verdad? Hay una luz falsa. Entonces dije, oh, ok, ahora ya entiendo el por qué. O sea, yo no veía lo que hacía realmente. O sea, entonces cuando viene Jesucristo a mi vida, entonces Él me abre los ojos y ya puedo ver. Y cuando ya conocí a Jesucristo y pude ver por qué era lo que hacía aquello, entonces pude comprender a todos aquellos que ahorita incluso todavía, o sea, andan caminando, andan en luz de oscuridad, una luz falsa, no una luz verdadera, porque cuando Jesucristo viene a tu vida, Él te abre los ojos y te hace entender todo aquello, o sea, por medio de tu Espíritu Santo, del Espíritu Santo, todo aquello, o sea, que no está bien delante de los ojos de Dios. Yo te invito de veras, o sea, Jesucristo, así como Juan el Bautista le mandó preguntar, así, o sea, nosotros
o sea, te preguntamos a ti ahora, ¿verdad? ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué es lo que hace Jesucristo? Pues eso hace precisamente, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpios, dice, y los sordos oyen. Qué tremendo. Bueno, mira, ahí vamos a ir a segunda de Pedro, verás. Segunda de Pedro 1:9. En segunda de Pedro 1:9 vamos a ver algo bien interesante. Segunda de Pedro 1:9 dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas que dice, no caerán jamás, porque de esta manera no será otorgada amplia y generosa entrada en el cielo, en el reino eterno, ¿verdad?, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero yo quiero comenzar con esto. Mira, ¿de qué cosas está hablando? ¿De qué cosas? Fíjate lo que dice el verso 5, ahí de segunda de Pedro 1:5, dice, ustedes también, porque siempre que tú le preguntas a las personas, dice, no, sí, yo tengo mucha fe, pero cuando les preguntas qué es la fe, no te saben decir. Pero bueno, tú bueno, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, decir las cosas que no son como si fueran, es lo que dice Jesucristo, ¿verdad? Esa es la fe. Pero aquí dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, dice, por esto mismo, añadida a vuestra fe, virtud. Añadida a nuestra fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Dice, al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Ahora fíjate lo que dice el verso 8. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todas esas cosas necesitamos nosotros conocer para poder ver, porque dice el verso 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego. ¿Me explico? Es ciego. Entonces, otra de las cosas, ¿verdad? Ahí mismo, en capítulo 11 de Mateo, dice, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen. ¿Los sordos qué? Los sordos oyen. Los sordos oyen. Mira, ¿cuántas personas, o sea, realmente no te quieren escuchar? Cuando tú les quieres hablar de Jesucristo, ellos no quieren oír, ¿verdad? Vamos a ir a Marcos capítulo 7, verso 31. Marcos, capítulo 7, verso 31. Dice de esta manera, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo. Yo me acordé porque siempre que me predicaban ahí mismo me querían hablar de Jesucristo, siempre me tartamudeaba, ¿verdad? Pero realmente, o sea, siempre que tú andas mal, siempre que tú andas fuera de onda, como pudiéramos decir, ¿verdad? Haciendo cosas que no están, o sea, no son agradables a los ojos de Dios, pero también son muy perjudiciales para tu familia, tu esposa, tus hijos, ¿verdad? O sea, no quieres saber nada. O sea, y por más que le dices a la gente y le quieres aconsejar, ¿verdad? Como dicen por ahí, les entra por uno y les salen por el otro. No quieren oír, ¿verdad?
Pero fíjate, aquí en el verso 32 de Marcos 7 dice, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera las manos encima. ¿Qué? Poner las manos encima. ¿Qué te agarra? Te toma a ti Jesucristo, te pone las manos encima y entonces puedes oír. Entonces, pues fíjate lo que dice, y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera las manos encima y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en sus orejas, en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua y levantando los ojos al cielo y gimió y le dijo, Éfata, es decir, sea abierto. Es muy interesante, o sea, que nosotros podamos abrir nuestros oídos para que la palabra de Dios pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón, como espada de dos filos, dice la palabra. Y pueda penetrar y cortar las ligaduras de los huesos y llegar hasta el fondo, allá hasta el tuétano, ¿verdad? Para que la palabra pueda hacer lo que tiene que hacer en nuestra vida, porque si nosotros no escuchamos la palabra, si hacemos oído sordo a lo que la palabra nos dice, a lo que Jesucristo quiere que nosotros escuchemos, pues nuestra vida nunca va a cambiar. Nuestra vida nunca va a cambiar. Dice, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Éfata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Nosotros muchas veces no sabemos qué contestar cuando nos preguntan. Muchas veces nosotros nos preguntan, ¿tú crees en Dios? Y decimos que sí. Pero cuando nos siguen preguntando, ¿verdad? O algunas otras cosas que nosotros tenemos que saber, cuando nosotros decimos que conocemos a una persona y nos preguntan quién es y todo eso, y nomás decimos por decir, ¿verdad? No sabemos contestar las cualidades, no sabemos contestar, o sea, todo lo que aquel personaje representa para nosotros, porque nosotros no podemos creer en una persona que no conocemos, Entonces, al momento dice, fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijeran a nadie. Pero cuanto más les mandaba, tanto más lo divulgaban. Qué tremendo. Mira, hasta el momento, ya hace más de 30 años, o sea, yo no puedo dejar de hablar de Jesucristo. No puedo dejar de hablar de Jesucristo. O sea, yo siempre, cuando yo voy a platicar con una persona, una persona me dice que quiere platicar conmigo, siempre le estoy pidiendo al Señor, Señor, dame sabiduría, que no sea yo el que hable, sino que seas tú el que destape los oídos espirituales de esta persona, pero que sea tu palabra la que penetre en él. ¿Me explico? O si esa persona vino especialmente a hablar conmigo como pastor, pero estamos platicando de diferentes cosas, ¿verdad? Que no tienen aparentemente, entre comillas, nada que ver con Jesucristo. Pero yo siempre le estoy diciendo, Señor, tú pon el momento. Tú pon la palabra. Que Él abra su boca y que Él me dé oportunidad de platicar de ti, de hablar de ti, de exponerle tu palabra, Señor. Es más, dame palabras para que la situación en que Él se encuentra, o sea, pueda tu palabra traer bendición a su vida y a su situación. No podemos dejar de hablar de la palabra. No podemos dejar de hablar. ¿Ya? Ahora, seguimos entonces. En el versículo 6 dice, y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Aquí viene lo fuerte de las cosas. Nosotros no queremos oír de Jesucristo porque sabemos que vamos a tropezar. Sabemos que no la vamos a armar. ¿Tú cuántas veces, tú que me estás escuchando y me estás viendo, cuántas veces, o sea, has deseado mejor, ay, viene este enfadoso, ¿verdad? A hablarme otra vez de Jesucristo porque sabes perfectamente bien que eso te va a tumbar.
Pero aquí mismo Jesucristo le dice, fíjate, dice, y bienaventurado, dice, es aquel que no haya tropiezo en mí. Que no haya tropiezo, que yo no soy el tropiezo, que yo no soy el que lo haga caer, pues, explico. Sino que sea una gran bendición para él. Bienaventurado. Qué tremendo. Ahora, déjame te digo algo. ¿Qué quiere decir tropiezo? Tropiezo, originalmente, poner una trampa. Poner una trampa. O una piedra de tropiezo en el camino. También el nombre con el que se relaciona se refería al palo con la carnada o el anzuelo de una trampa. Eso es precisamente, ¿verdad? Y ahora se usa siempre metafóricamente para designar aquello que estorba el correcto proceder o pensar, o sea, hacer tropezar o dar un traspié. Jesucristo nunca va a hacer eso, nunca, nunca. Él dice que es bienaventurado, dice, es el que no halle tropiezo en mí, sino que halle una gran bendición para ti. Ahorita que estábamos hablando de Juan el Bautista, Jesucristo siempre le pone el lugar adecuado a cada una persona. Aquí del verso 7 al verso 11, dice que mientras ellos iban, o sea, los mensajeros que había mandado Juan, iban, Jesús comenzó a decirle a la gente esto, fíjate, en el verso 7, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, digo precisamente. Dice, pero es más que un profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Qué tremendo, ¿sabes? Mira, o sea, así como Juan el Bautista, que como dice en el capítulo Juan, en el capítulo 1 Juan, de Juan, que dice que había un hombre que llegó anunciando la venida de Jesucristo. Nosotros somos discípulos, así como Juan también. Y nosotros, o sea, no nomás el Señor nos escogió para cualquier cosa, nos escogió para anunciar su venida a las personas. El Señor ya vino, pero lo que Él quiere es que tú llegues a aceptarlo, que Él llegue a tu corazón, que Él, o sea, el camino, que Él sea, Jesucristo lo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nosotros como discípulos de Jesucristo tenemos la obligación, para eso nos trajo aquí, para eso nos salvó, ¿verdad? Para que tomemos esa misma actitud valiente, o sea, que tomó Juan el Bautista. Por eso es que en el verso 11 dice, de cierto les digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Qué tremendo. A ver, Juan el Bautista tuvo, o sea, el valor porque tenía la seguridad, ¿verdad? O sea, él iba a cumplir lo que Jesucristo, por lo que Jesucristo lo había traído. A anunciar su venida. Pero no nada más eso, sino que a hablar con la gente. Él no tomó no pensó ni tuvo temor al hablarle a este hombre, de verdad, a Herodes. Él no pensó y dijo, ay no, pues Herodes es el presidente, ¿no? ¿Verdad?
sea, si le digo que está mal lo que está haciendo, ¿verdad? Con la esposa de Felipe, entonces pues me va a hacer algo, ¿no? Él no se detuvo. Él fue y le dijo, ¿sabes qué? No está bien lo que tú estás haciendo. No está bien, o sea, que estás viviendo con la esposa de tu hermano. Y además, o sea, hasta la induciste a que se divorciara para tú casarte con ella. Qué tremendo, ¿no? Tremendo, ¿verdad? Fíjate lo que dice, en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y es por eso que actúa en estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado, ¿verdad? Y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan como profeta. Mira, déjame te digo una cosa. O sea, cuando tú vas en representación de Jesucristo, no tienes que tener temor de nada, porque la gente te reconoce que tú eres un enviado de Jesucristo. La gente tiene que conocer tu vida, la gente tiene que conocer tu manera de actuar, tu manera de hablar. La gente tiene que saber que tú eres un discípulo de Jesús y que no vienes en tu autoridad, sino que vienes en la autoridad de Jesús. La autoridad de Él. Y no tienes que tener temor. Dice, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Por lo cual, éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella instruía, pero ella, instruida por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha y ella le presentó a su madre. Qué tremendo. Qué tremendo. No tuvo temor. Él conocía a Herodes, sabía que iba a hacer algo fuerte contra él. Pero no tuvo temor. Él fue y se lo dijo. Es la misma actitud que tenemos tú y yo. Que no nos interesa quién sea la persona. Que no nos interesa lo que nos pueda pasar. Déjame te digo, yo tengo algunas experiencias sobre eso. Y hemos ido y hemos hablado fuerte. Y aquí estamos todavía, ¿verdad? Por la pura gracia de Dios. Pero yo te aseguro que si tú vas en representación de Jesucristo, esto funciona. Esto funciona. Ahora, fíjate lo que dice el versículo 12. Dice, desde los días de Juan el Bautista, dice, hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Solo los violentos lo arrebatan. Qué tremendo. Cuando tú ves, cuando tú te das cuenta lo que vale el reino y lo que significa para ti y tu familia, déjame te digo una cosa, tú lo arrebatas. Eso es lo que me sucedió a mí. Nada más con esto, mira, nada más con esto. Me dijeron ese día, ¿conoces a los amigos de tus hijos? Fue suficiente. Dije, no los conozco. Tengo que hacerlo. Y dije, si esto, o sea, va a hacer a que yo pueda abrir los ojos y darme cuenta de lo que está pasando con mi familia, lo arrebato. Y sabes que lo arrebaté y aquí estoy. Y aquí estoy. Entonces, qué tremendo. Ahí donde dice, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. O sea, ¿qué quiere decir esto? Aquí hay dos cosas.
hay un conflicto y hay un reino que se te está ofreciendo. ¿Verdad? Hay un conflicto. ¿Por qué es un conflicto? ¿Verdad? Cuando hay dos partes, ¿verdad?, en pugna, es un conflicto. Dice, Jesús se refiere a la violencia del reino. Dice, la singular construcción gramatical del texto no deja ver claro si el reino de Dios es objeto de la violencia o si el reino avanza victoriosamente en medio de violentos conflictos y batallas espirituales, que precisamente eso se trata. ¿Ya? Es una guerra espiritual, pues. Es una guerra espiritual. Es violencia, conflictos y batallas espirituales. Eso es. Pero esto último es lo que parece indicar el contexto. O sea, las preferencias de Jesús al estilo agresivo de Juan y al controversial y milagroso ministerio de Elías enseñan que el reino de Dios se abre paso con fuerza, violentando el status quo humano. Por eso es que la gente no quiere. Porque sabe que el reino de los cielos sufre violencia. Hay violencia ahí. Porque hay dos cosas, pues, me explico. Hay un conflicto, o decides por el conflicto. Hay un conflicto donde tiene que ver el reino o seguir en el conflicto. Hay dos cosas nada más, ¿verdad? Ahora, trasciende la delicadeza el verso 8. Hay otra cosa, fíjate, que en Juan, por ejemplo, o sea, en el conflicto en el que se metió, ¿verdad? Hay algunas cosas, cuando Jesucristo les pregunta a la persona, en el verso 8 dice, ¿o qué saliste a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? O sea, hay un contraste, ¿verdad?, en esas personas y un contraste en lo que Juan, o sea, llevaba puesto. Entonces, dice, de los graves, dice, formalismos religiosos, y no es un mero juego de muchachos. Esto, lo del conflicto y la violencia en los cielos, o sea, no es un juego de muchachos, realmente, ¿verdad? Rehúsa bailar al compás de la música que mueve a la sociedad, la cual pretende hacer que la comunidad religiosa provea enfrentamientos. No es eso. O sea, tocamos flauta, dice, o tradicionalmente dice, no te moviste, no bailaste, ¿verdad? ¿Verdad? Jesús declina, ¿verdad?, la violencia. Expansión de su reino al hablar de la espada y el fuego, ¿verdad?, símbolos del combate político o militar. El trasfondo ocasionado por el reino de Dios no obedece a una provocación política o una invasión militar, es consecuencia de la sacudida que el orden de Dios provoca en las relaciones sociales, las familias, ciudadanos y naciones, debido a la manifestación del Espíritu Santo en la vida de la gente que conoce a Jesús. No estamos promoviendo un pleito político, no estamos promoviendo absolutamente nada.
es el problema espiritual. Por eso es que el reino de los cielos sufre violencia. Lo que nosotros tenemos que hacer realmente es, vamos a buscar una solución a todo esto, que no tenga que haber un conflicto entre religiones o políticas o algo. Y la solución, para terminar, vamos a ir a Lucas capítulo 4, verso 1. Lucas capítulo 4, verso 1, dice: a ver, Lucas capítulo 4, verso 1. Aquí vamos a terminar con esto, verás. Ok, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, dice, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Lo dice, por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Esta es la solución, y ahí te va. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiéndole le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Seguimos. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí se me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Qué tremendo, ¿verdad? Si tú postrado me orares, todas serán tuyas. Respondió Jesús y le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Seguimos. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. En las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondió Jesús y le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Déjame te explico esto y con esto terminamos. Al confrontar a Satanás, Jesús expone dramáticamente la relación del adversario con este mundo, ¿verdad? Con el mundo de ahora. El enemigo tiene una relación con el mundo de ahora, ¿verdad? Ahora, nótese lo significativo de la oferta de Satanás a Jesús. Le dijo: todos los reinos de la tierra. Aquí vemos al adversario como el administrador de la maldición en este planeta. Una función que ha tenido desde que el ser humano perdió su dominio sobre la tierra en la caída y desobediencia al mandamiento del Señor. A ello se debe que Jesús no disputara el derecho del diablo de hacer este ofrecimiento de los reinos y la gloria de este mundo. Aunque enfáticamente rechaza la forma en que el diablo se lo dice, se lo ofrece, Jesús sabe que está aquí para reconquistar, ¿verdad? Todo lo que se había perdido. Y luego dice: y finalmente ganar estos reinos, pero lo conseguiría de acuerdo con los términos del Padre, no del adversario. Aún así, el mundo presente, con sus sistemas, se apoya en gran medida en el gobierno limitado, pero poderoso y destructivo
de aquel a quien Jesús llama el príncipe de este mundo. ¿Cómo sabemos esto? Somos sabios si no atribuirle a Dios nada del desorden de nuestro desconcertado, pecaminoso, enfermo, trágico y atormentado planeta. Este presente siglo malo está bajo el maligno, pero Jesús dijo también que el gobierno de Satanás será destruido y que él no tiene nada en mí. Esto es, ningún control sobre Cristo o sobre los que somos de Cristo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Le damos gracias, Padre Dios, por la oportunidad que tú nos has dado en esta tarde de estar aquí. Estamos completamente seguros, Padre, completamente seguros, Padre Dios, Señor, que tú, Padre Dios, eres el vencedor, que tú, Padre Dios, Señor, es el que ha venido y ha vencido, Padre Dios, al maligno, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias por esta palabra que tú has traído y que nos has demostrado, Padre Dios, que la obligación que nosotros tenemos como discípulos tuyos es tomar la misma actitud que tomó Juan el Bautista y el mismo riesgo, Padre Dios, Señor. Te damos gracias, Padre. Asimismo, Padre Dios, en esta tarde yo pongo delante de ti, Padre Dios, a Kate. La pongo delante de ti. Ese tumor en el nombre de Jesús, Señor, yo lo echo fuera ahora y declaro sanidad. Declaro sanidad en tu nombre, Señor. Gracias por Kate. Gracias por sanarla. En el nombre de Jesús. Amén. Le doy gracias a todos los miembros de esta congregación, de esta iglesia, el Grupo Unidad Cristiana de Naco, por todo lo que están haciendo, o sea, por la ciudad. Orando. Este es un tiempo en que hemos aprovechado para levantar la ciudad, para levantar nuestro estado, levantar el país. Dios les bendiga mucho. Gracias por su presencia.